¿Qué tal amigos televidentes? Muchas gracias por el favor de su sintonía a todos los que se van a conectar y van a estar conectados y los que van a ver esa transmisión más al ratito, o en la tarde, en la noche o en la mañana, no sé a qué hora lo vayan a ver. Que Dios les bendiga en esta hora. Gracias a la licenciada, bienvenida a Don Cámaras de Jorge, Poder de la Palabra y gracias. sus retransmisiones en 9 páginas más donde estamos conectados. Estamos dialogando hoy con UNICEF. Tenemos una alianza para poder transmitir todos los datos exactos de la niñez y adolescencia en el tema de violencia contra los niños y niñas, ¿verdad, licenciada? Su Así nombre, es, por don favor, Jorge. licenciada, se puede presentar a las cámaras entonces que están en directo en este momento, darles Gracias. un mensaje de bienvenida. Muchas gracias, don Jorge, y muchas gracias a las personas que están en este momento sintonizándonos. Mi nombre es Magda Medina y soy oficial para el Fondo de las Naciones Unidas de la Infancia, soy oficial de protección. Y gracias por esta invitación, don Jorge, y esta alianza que tenemos para hacer acciones conjuntas en favor de la prevención de la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes del país. Muchísimas gracias, licenciada, y a todos los que nos están viendo. Esta alianza es en beneficio a la niñez y adolescencia para poder prevenir todo tipo de violencia en contra de niños y niñas. Licenciada, entonces entramos de lleno a la entrevista que tenemos el día de hoy para poder abrir este programa que lo vamos a tener una vez al mes para poderle informar a la población, porque de eso se trata, poderles informar, poderles llevar la información para que la gente esté atenta de lo que está pasando con nuestros niños y adolescentes. Licenciada, entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es la situación actual de la niñez y adolescencia respecto a la violencia? Desafortunadamente, según datos que hemos detectado de diferentes instancias del sector público, se han registrado 27.186 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. Estamos hablando de 74 casos diarios que están registrándose. De estos 27.186 casos, hay 13.590 que corresponden a niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de maltrato infantil, víctimas de violencia, principalmente violencia física. Estamos hablando de 37 casos que se están registrando diariamente de maltrato infantil. Y de este conglomerado también de casos es dramático mencionar que hay 6.346 casos de violencia sexual cometidos hacia niñas, niños y adolescentes. Estamos registrando 17 casos de niñas, niños y adolescentes al día eh, que han sido víctimas de violencia sexual. Esto es lo que se logra registrar. Sabemos que muchos de estos casos ocurren en el entorno de mayor protección a las niñas y niños, como lo es la familia, y desafortunadamente dentro de este entorno de protección es donde se han cometido muchas veces este tipo de hechos y es donde más silencio también permanece. Por eso es que hacemos también un llamado para desnaturalizar estas prácticas violentas y acudir a denunciar estos hechos que se están cometiendo contra las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, las cifras nos dan cuenta que hay 6.970 alertas por niñas, niños y adolescentes desaparecidos durante el año 2024. Esto equivale a 19 alertas Salva Kenneth activadas al día, de las cuales el 70% corresponden a niñas y adolescentes mujeres y el 30% a varones. Es muy preocupante que muchos de estos casos de niñas desaparecidas pueden estar vinculados a que están huyendo de los entornos familiares porque están siendo víctimas de violencia física o también casos que puedan estar vinculados a trata de personas. Asimismo, según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva, el OSAR, ha registrado que durante el año 2024 se registraron 56.568 embarazos de niñas y adolescentes y jóvenes comprendidas en las edades de 10 a 19 años. Es dramático ver que dentro de estas cifras, 1.953 corresponden a niñas y adolescentes menores de 14 años de edad, que según nuestra legislación, estos casos son tipificados como violencia sexual, como delito de violación específicamente. Y es preocupante ver que niñas de 10 años o de 11 años están embarazadas, ¿verdad? Producto de este hecho delictivo de violencia sexual. Asimismo, hay más de 3.000 niñas, niños y adolescentes que en este momento se encuentran en acogimiento residencial. Lamentablemente, una de las respuestas que se ha dado a las niñas que han sido víctimas de violencia es extraerlas de este entorno violento
llevarlas ante un juez y tomar como una medida de protección el remitirlas a un hogar público o privado. Y lamentablemente el agresor continúa muchas veces dentro de la casa, ¿verdad? Dentro del hogar. Es por ello que también UNICEF trabaja conjuntamente con las instituciones del gobierno, principalmente con la Secretaría de Bienestar Social, para promover alternativas a este acogimiento residencial, fortaleciendo estos entornos familiares y sobre todo privilegiando alternativas de protección como las familias ampliadas, buscando otro recurso familiar que no sea el remitir a una niña que ha sido víctima de violencia a uno de estos hogares. Licenciada, es importante los datos que usted está mencionando para que la población pueda eh, sacar sus conclusiones. Nos alarman las cifras que usted tiene por violencia sexual de las niñas y niños y que el entorno es familiar. También el entorno puede ser con los vecinos en la comunidad. ¿Qué, qué tipo de apoyo psicológico o apoyo judiciales pueden dar ustedes a estas familias que están sufriendo estos tipos de abusos sexuales en niñas? Porque muchas veces se dejan embarazar a las niñas, pero no hay quien les apoye. No hay cómo ellos conocen la ruta de denuncia. La gente no sabe cómo hacer la denuncia. ¿Por qué? Por temor, o ya sea por amenazas o por desconocimiento de la ley. Yo puedo hacer la denuncia de forma anónima, evitando una represalia, que muchas veces por ello es que yo no denuncio, porque tengo miedo a que vayan a tomar una represalia, porque puede ser el vecino, como bien usted dice, o una autoridad local también la que puede estar agrediendo, o incluso dentro del entorno escolar puede darse algún tipo de agresión. Hay un número telefónico al que pueden las personas llamar y poder reportar estos casos, que es el 110 de la Policía Nacional Civil. Está activo las 24 horas del día, y hay otro número que también el Ministerio de Gobernación conjuntamente con el Ministerio de Educación abrieron para que la población pueda reportar cualquier tipo de violencia, principalmente los casos de violencia sexual que ocurran hacia niñas y adolescentes dentro del ámbito escolar, dentro de la comunidad educativa, y es el número 1510. En la línea 1510 hay personal especializado que UNICEF conjuntamente con sus aliados ha entrenado para poder recibir este tipo de denuncias y poderlas derivar a las instancias del sistema de protección que corresponden. Y usted tocaba, don Jorge, un punto sumamente importante, y es que no solamente es importante, por supuesto, denunciar y hacer justicia para que este caso no quede en la impunidad, sino que también es importante velar por la recuperación psicoafectiva de las víctimas. En este caso, la Secretaría de Bienestar Social, como el ente rector para brindar estos servicios a niñas víctimas de violencia, es el que a través de sus sedes departamentales puede brindar este apoyo psicosocial, este apoyo psicológico a las niñas que han sido víctimas de violencia y a sus familias. Asimismo, hay aliados, hay organizaciones de sociedad civil que también están entrenadas con personal especializado para brindar este recurso, y por supuesto el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que también tiene dentro de su mandato velar por la salud mental de las y los guatemaltecos, ¿verdad? ¿Cómo es el acompañamiento que dan esas instituciones, licenciada, a estas víctimas? Porque hay a veces que se puede acompañar hasta el hogar, ¿verdad? Para poder hacer una buena investigación y poder ver que las personas se sientan fortalecidas con el acompañamiento que ustedes dan. Hay instituciones, en el caso específico, para aclarar, UNICEF no es una institución que recibe denuncias. UNICEF es una agencia del Sistema de Naciones Unidas que trabaja por invitación del gobierno de Guatemala para el fortalecimiento institucional. Trabajamos, como le mencionaba, para el fortalecimiento de las instituciones del sistema de protección, como la Secretaría de Bienestar Social, en este caso la Policía Nacional Civil, para que pueda tener herramientas también oportunas para la investigación criminal de los delitos de violencia sexual o de violencia hacia la niñez y la adolescencia. Trabajamos con varias instancias del sistema de justicia también para que, por supuesto, se genere una adecuada investigación y una respuesta oportuna, y también con estas instancias del sistema de protección para que den un abordaje especializado a las niñas que han sido víctimas de violencia. Cabe resaltar que nos interesa también desde UNICEF que se promuevan acciones no solamente de prevención secundaria o de prevención terciaria, que es cuando ya el hecho ocurrió, sino principalmente de prevención primaria. Consideramos que hay que apostarle no solamente a tener servicios para las niñas que ya han sido víctimas de violencia, sino sobre todo servicios de prevención primaria, evitar que el daño ocurra, evitar que estas cifras sean
en aumento. Y es por ello que trabajamos con el tercer viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, el viceministerio que tiene a su cargo la implementación de la política pública para la prevención de la violencia y el delito, y tiene una unidad operativa que es la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia, la UPCV. Con ellos estamos trabajando directamente para hacer acciones encaminadas a la prevención primaria de la violencia, para poder socializar la importancia de desnaturalizar estos patrones de crianza violentos. En Guatemala, lamentablemente, existen eh, muchas normas sociales que han venido justificando y avalando como forma de disciplinar a las niñas y niños el castigo físico. Hoy por hoy ya hay evidencia de que el castigo físico como forma de disciplinar a las niñas y niños no es una metodología adecuada. Hay nuevas formas para promover esa crianza de las niñas y niños desde el amor y el buen trato, una crianza positiva que pueda fortalecer tanto la parte emocional y psicoafectiva del ser humano para que pueda ser después un adulto productivo en la sociedad. A mí me impactó hace varios años la imagen del cerebro de una persona que había sido víctima de maltrato infantil y una persona que no había sido víctima de maltrato infantil. La persona que había sido víctima de maltrato infantil tenía una desconexión neuronal impresionante. Haga de cuenta que son como varios foquitos que están apagados dentro de esa conexión. Se desconectaron. Correcto, por el daño emocional y físico que había sufrido en sus primeros años de vida principalmente. Y la persona que había sido criada de forma positiva, que había tenido una adecuada estimulación oportuna, que había sido escuchada, que había una comunicación, un diálogo dentro de la familia y que no se daba la agresión física y verbal, tenía todos los foquitos prendidos. Tenía toda esa conexión neuronal impresionante que favorecía a que este ser humano desarrollara nuevos talentos que fueran puestos a servicio de la sociedad. Entonces creo que esa imagen habla muchísimo de por qué debemos de desnaturalizar estos patrones violentos, cuestionarlos, ¿verdad? Desde UNICEF hemos promovido con diferentes materiales esta crianza desde el amor y el buen trato, acompañando para que padres, madres y cuidadores aprendan nuevas formas de educar a las niñas y niños, desde cómo controlar un berrinche hasta cómo acompañar también a los adolescentes a navegar seguros en el ciberespacio, que hoy por hoy muchos padres de familia consideramos que nuestros hijos están protegidos y alejados de la violencia porque no están en el espacio exterior, sin dimensionar que dentro de las casas, con los celulares o la computadora, pueden también estar siendo víctimas de violencia y de otros De tipos, acoso. correcto, de acoso, del ciberbullying, ¿verdad? O de otros tipos de pornografía infantil o de otros tipos de delitos dentro del ciberespacio. Entonces, también tenemos alianzas con, por ejemplo, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, con SBET. Con ellos hemos contribuido también a impulsar estas herramientas para promover la protección de los niños dentro del ciberespacio. La iniciativa se llama Me Conecto Sin Clavos. Pueden ustedes visitar la página de la SBET y ahí van a encontrar ustedes las herramientas que se han desarrollado para que los padres, madres y cuidadores cierren esa brecha digital. Muchos de los niños también están a cuidado de sus abuelos, que no conocen cómo manejar adecuadamente el Internet o cómo instalar controles parentales para acompañar a sus nietos dentro de navegar seguros en el Internet. No queremos alejarlos de la tecnología, queremos que naveguen seguros en el Internet, que les acompañen para que la tecnología sea también un medio de aprendizaje, pero no que se vuelva un riesgo para ellos, ¿verdad? Tecnología sana. Exactamente, así es. Licenciada, es importante lo que estamos platicando, ya que también necesitamos que las personas que tienen hijos e hijas puedan tomar cartas en el asunto y educar con nuevas formas, nuevas técnicas a los niños para no entrar en violencia, ¿verdad? Y como se decía, la tecnología también viene a atropellar también a uno de mayor, que estamos un poco atrasados, que los niños ya vienen un poquito más adelantados, pero con un buen control los niños van a tener esa tecnología para darle un buen uso. Así Licenciada, es, don Jorge. en la segunda pregunta tenemos, ¿qué es el CAP para UNICEF? Compartirles que UNICEF, con el apoyo del gobierno de Suecia y también ahora con el gobierno de Japón,
ha promovido un estudio de conocimientos, actitudes y prácticas sobre diferentes temáticas para conocer qué piensan los adultos sobre los derechos humanos que tienen las niñas, niños y adolescentes. Y también le preguntamos a los adolescentes cuáles son las formas que ellos conocen de protegerse frente a la violencia. Entonces, en este estudio de conocimientos, actitudes y prácticas que se levantó en 6 departamentos, entre ellos, por cierto, el departamento de Quetzaltenango, lo levantamos para poder conocer cómo estaba esa percepción de los adultos con relación a la violencia hacia la niñez y la adolescencia y diferentes temas. Uno de los temas donde levantamos información son precisamente las acciones frente a la violencia y los cuidados y la crianza. Déjeme compartirle que uno de los hallazgos de este estudio fue que el 50% de los adultos, es decir, 5 de cada 10 adultos entrevistados, opinaban que las niñas, niños y adolescentes que se portan mal tienen que estar, por portarse mal, hay que mandarlos a estos hogares temporales de protección, que era un poco de lo que hablábamos anteriormente de los niños que están en acogimiento residencial, ¿verdad? Lamentablemente, la tragedia del hogar seguro evidenció que muchas de estas niñas y adolescentes que estaban llegando a estos hogares tenían recurso familiar y que lamentablemente este recurso familiar en algunas oportunidades consideró que al remitirlos o al enviarlos a estos hogares iban a tener eh, diferente tratamiento y no fue así. Ya está demostrado también científicamente que el entorno donde mejor se puede desarrollar un ser humano es el entorno familiar y comunitario, ¿verdad? No en una institución. Pero todavía continúa esa percepción por parte de los adultos entrevistados de que si yo me porto mal para darme una lección, tengo que llegar a uno de estos lugares, ¿verdad? En otro de los temas que levantamos información fueron sobre los estilos y prácticas de crianza, y aquí encontramos que 5 de cada 10 adultos, es decir, el 50% de las personas entrevistadas, consideraban que los padres que no corrigen o disciplinan a sus hijos e hijas por medio del castigo físico como el cincho, la chancleta, los golpes, los gritos y diferentes medios físicos, ¿verdad? Entonces son personas que no tienen carácter y que no están criando adecuadamente a sus hijos, porque como conversábamos anteriormente, están naturalizados todos estos patrones de comportamiento violentos, ¿verdad? Naturalizamos el gritarle a los niños, el humillarlos, el no escucharles, ¿verdad? Y el utilizar pues diferentes instrumentos físicos para lastimarles. Asimismo, encontramos dentro de este estudio que el 76% de los adultos piensan que en su comunidad los hombres adultos prefieren mujeres adolescentes vírgenes. Y encontramos también que muchos de los adolescentes, cuando se les preguntó también esta pregunta sobre el relacionamiento entre hombres y mujeres, muchos de los adolescentes también estaban replicando actitudes machistas y esto realmente es muy preocupante porque las nuevas generaciones están repitiendo esos patrones de comportamiento violentos y se están fortaleciendo esas prácticas nocivas y tóxicas de relaciones entre hombres y mujeres, entre ellos la violencia de género, ¿verdad? Dentro, perdón, licenciada, que le Sí, corte, se mencionaba que los hombres mayores prefieren mujeres vírgenes. así Ahí es. es donde ya entra, ahí es donde tendría que ya entrar el conjunto de instituciones para poder investigar, porque ahí vienen las violaciones. Recuerden que hay muchas niñas que van en contra de su voluntad, ¿verdad? Las raptan o las violan o las llevan con engaños. Entonces ahí es donde tiene que venir el apoyo directamente de las diferentes instituciones para poder contrarrestar ese flagelo. Efectivamente, y por ello es muy importante el promover la denuncia, ¿verdad? Para que las personas puedan ir rompiendo ese silencio, ¿verdad? El silencio alimenta la impunidad y creemos que es importante tomar conciencia de que todas las personas pueden en algún momento llamar a estos números telefónicos que mencionábamos anteriormente para reportar cualquier circunstancia de violencia que estén ellos presenciando o que tengan conocimiento de cualquier hecho de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? En los diferentes entornos, incluido el entorno escolar, ¿verdad? Que muchas veces también ahí ocurren diferentes situaciones de violencia que pudieron haberse prevenido, haberse generado alertas tempranas antes que se llegara a, pues a tener hechos muy lamentables, ¿verdad?
Asimismo, dentro de este estudio que levantamos en 10 temáticas, como le compartía, levantamos información también sobre las redes sociales y el Internet. Solo un 21.6% de los adultos entrevistados conocía sobre los peligros o formas de violencia a la que pueden estar expuestos sus hijas e hijos en el Internet. Por esto que compartíamos, ¿verdad? Que muchas veces pensamos que están seguros porque están en la computadora dentro de la casa, ¿verdad? Y asimismo también levantamos información sobre la temática de migración. El 18.9% de los adultos, es decir, casi 2 o 3 adultos de cada 10, tenían conocimiento en ese momento sobre el fenómeno de la migración, y lo más impresionante era que casi el 80% de los adultos manifestaban tener una actitud de estigma hacia las personas que regresaban a las comunidades de origen, ¿verdad? Así es, Entonces, licenciada, muchas gracias. Es importante que la población conozca todos estos temas. Usted mencionaba en el entorno escolar. Recordemos que el maestro tiene una gran responsabilidad porque también tiene que, aparte de dar clases, tiene que visualizar, tiene que tener un buen análisis de lo que está pasando el niño en su rendimiento físico y escolar para poder sacar una conclusión o poder pedir apoyo a la PDH o a una institución que les puedan apoyar si hay algún maltrato físico o si está sufriendo violencia o si está sufriendo de agresión sexual. así es, y por ello creo que tenemos que apostarle a la parte de favorecer esos entornos de comunicación dentro de las escuelas también. Con la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia, con la UPCV, estamos promoviendo que dentro de las, las actividades que están desarrollando en diferentes establecimientos educativos se genere la confianza para poder acudir a las personas de mayor Gracias. confianza dentro del mismo establecimiento educativo. Pueden ser maestros, directores, e incluso también hay otra figura de la cual queremos hablar y son las oficinas municipales de protección a la niñez y la adolescencia. Estos espacios que se han creado en más del 50% de municipios del país, que cuentan con personal entrenado y acompañado por nuestros aliados de organizaciones de sociedad civil, para poder hacer acciones de prevención de violencia, detección de casos y derivación de los mismos. En el caso, por ejemplo, del departamento de Quetzaltenango, eh, casi que el 100% de sus municipios cuentan con una oficina municipal de protección a la niñez y la adolescencia. Me parece que solamente hay un municipio que en este momento no tiene activa su oficina municipal, pero de lo contrario, en los 18 municipios está un técnico o una técnica que puede también escuchar a una niña o un adolescente cuando le esté ocurriendo algo y que le pueda entonces acompañar hacia alguna institución pública que le pueda responder dependiendo del caso que sea, ¿verdad? Así es, licenciada, muchas gracias. Yo creo que tenemos algunas preguntas que las vamos a dejar al finalizar de esta entrevista. ¿Qué son los sistemas de protección hacia la niñez y adolescencia, licenciada, para UNICEF? UNICEF viene trabajando, y por eso ven ustedes aquí esta torre, ¿verdad? Para poder ejemplificar cómo es que venimos fortaleciendo desde el primer entorno más cercano a las niñas y niños y adolescentes, que es la familia, ¿verdad? En este entorno es donde se puede generar esa buena crianza, como lo hablábamos, prevenir también los hechos de violencia, y también, por supuesto, transformar esas prácticas nocivas que han venido generando pues una cultura de violencia. Entonces, le apostamos para fortalecer a este entorno familiar y que estas familias puedan también formar parte de esta comunidad, una comunidad saludable para las niñas, niños y adolescentes, una comunidad que esté dispuesta a ser garante de los derechos de las niñas y los niños, que también haga acciones para prevenir la violencia y, por supuesto, para detectar y derivar los casos al siguiente nivel, que sería el municipal. En el nivel municipal trabajamos con todas las instituciones que tienen presencia a nivel de este sistema municipal, tanto instituciones gubernamentales como no gubernamentales. Aquí juegan un rol fundamental también ustedes, los medios de comunicación, para ser voceros también en la comunidad sobre todas las acciones que se pueden desarrollar para prevenir la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. En este nivel del sistema municipal se encuentran las oficinas municipales de protección a la niñez y la adolescencia, o direcciones municipales, que en algunos municipios ya se han elevado y cuentan con mayores recursos para hacer acciones de prevención de la violencia hacia la niñez y la adolescencia. Estas oficinas municipales
coordinan y articulan a todos los actores que tienen presencia en el municipio. Regularmente promueven estos espacios de coordinación interinstitucional para poder conocer cuáles son las situaciones de violencia que están viviendo las niñas y niños en su municipio, generar discusión pública en el municipio y sobre todo generar indignación y acción, ¿verdad? Pasar de la indignación a la acción. Y la acción se traduce entonces en coordinar para que el Ministerio de Educación, Salud y todos los que tengan presencia en este nivel puedan detectar casos y sobre todo darle una respuesta oportuna, y por eso nos vamos después al siguiente nivel, que es el departamental, donde tiene presencia la mayoría de instituciones públicas del país. Aquí encontramos también a un ente clave que son las gobernaciones departamentales, que dirigen todo el sistema de consejos de desarrollo, y con ellos estamos también trabajando para orientar los recursos públicos hacia acciones de prevención de violencia hacia la niñez y la adolescencia, no solamente acciones de obra gris, que también por supuesto son importantes para el desarrollo, pero necesitamos también que cada vez se orienten estos recursos del sistema de consejos de desarrollo a acciones encaminadas a proteger a las niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Y por supuesto, en el nivel nacional encontramos también toda la institucionalidad pública y también encontramos todas las normas que rigen y que pueden servir para poder proteger a las niñas y niños en los diferentes niveles. En este nivel también se encuentran pues todas las instancias que mencionábamos anteriormente, como la Secretaría de Bienestar Social, la Procuraduría General de la Nación, la SBET. Ha habido todo un esfuerzo para desconcentrar también los servicios y poder tener más presencia a nivel institucional. Sin embargo, todavía vemos como un gran desafío que en este nivel, principalmente el municipal, exista una respuesta oportuna para los casos de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. Es por eso sumamente importante que no solamente se piense en los servicios de respuesta y de atención a las víctimas de violencia, sino sobre todo hacer acciones de prevención, a generar esas alertas tempranas para que los hechos no ocurran. Así es. Y al final tenemos, Por supuesto, las niñas y los niños, que son los que queremos tener en el centro, ¿verdad? Para que todas las acciones vayan encaminadas a ellos desde un enfoque de derechos y no desde un enfoque asistencialista. Nos ha ocurrido muchas veces que algunas instituciones públicas piensan que están haciendo acciones a favor de la niñez y la adolescencia porque celebran el Día del Niño quebrando piñata, y no porque hacen acciones de reflexión y porque como ellos están investidos como sujetos de derecho y tienen, por supuesto, derecho a la salud, a la protección, a desarrollarse libres de violencia, no ven como que tienen ese derecho que yo tengo que cumplir como garante, sino como que le estoy haciendo un favor, ¿verdad? Y es ahí donde también nosotros impulsamos desde UNICEF para que todo el marco legal que se ha aprobado se implemente, ¿verdad? No solamente necesitamos que existan marcos legales en el país, sino sobre todo que los mismos se conozcan y se implementen. Desde ya hace varios años, más de 35 años, Guatemala ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Esta Convención sobre los Derechos del Niño es la que nos da como el marco legal de los principios y garantías fundamentales que luego se plasman en la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y en otras leyes en el país. Esta Convención sobre los Derechos del Niño tiene un órgano de tratados, un comité que es el que supervisa, el que vigila y le da seguimiento a los países que ratifican esta convención para que rindan cuentas en la implementación de esta convención. Entonces, en el caso de Guatemala, cuando Guatemala la ratifica, se compromete para reportar ante este comité cuál ha sido el avance en la implementación de la convención cada 5 años. Y en el caso de Guatemala, después de que el Estado de Guatemala dice cuál ha sido su avance, el Comité de los Derechos del Niño revisa el avance e insta al Estado de Guatemala para que siga mejorando en ciertas áreas. Las últimas recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño del Estado de Guatemala fueron emitidas el año pasado, en junio del 2024. Ahorita UNICEF, conjuntamente con la COPADE, está haciendo un esfuerzo para socializar con los diferentes funcionarios públicos del país estas recomendaciones que tiene el Comité de los Derechos del Niño para el Estado de Guatemala. Una de las principales preocupaciones del Comité de los Derechos del Niño en el caso de Guatemala son los datos que hablábamos al inicio de esta conversación, que a pesar de los marcos legales y a pesar del esfuerzo que se ha hecho en Guatemala para crear más institucionalidad,
hoy por hoy todavía continúan estas cifras alarmantes de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. Y se espera que se cree un sistema de protección desconcentrado y por supuesto que brinde los servicios oportunos a todas las niñas y niños, principalmente no solo en la parte de una respuesta de sanción punitiva, de dar una respuesta al agresor, sino sobre todo una respuesta oportuna a las víctimas, dándoles un tratamiento terapéutico para recuperar su plan de vida, que ese es principalmente el gran desafío. Así es, licenciada, muchas gracias. Hay agüita, si Muchas desea tomar, gracias y licenciada. no sé si tenemos también Eh, algunas Sí, preguntas. tenemos aquí Muy algunas bien. preguntas de algunos televidentes. Muchas gracias ahí por estar mandando sus preguntas. Bueno, este va relacionado hacia los temblores. Dice, ¿cómo protegernos a la niñez y adolescencia con este contexto de los temblores y emergencias? Es importante, en primer lugar, mantener la calma, ¿verdad? Hacer un plan en la familia para poder saber cuáles son las rutas de evacuación, qué hacer en el momento en el que ocurra un, es- esperamos que no un terremoto, pero hay que hablar del mismo, ¿verdad? Que los temblores vengan en mayor intensidad y que esto pueda en algún momento generar un movimiento mayor, como lo que ocurrió en el terremoto del 76. Entonces es importante que hablarles en la familia, conversar sobre qué hacer en el momento de que esto ocurra y que no nos encontremos en el entorno familiar. Hace algunos años, por ejemplo, México, ocurrió un terremoto a las 10 de la mañana. Los niños estaban en las escuelas, las familias trabajando, entonces es importante conversar en casa para que los niños sepan que hay que mantener la calma, que hay que seguir las instrucciones de los adultos. Ya hay prácticas también de evacuación, ¿verdad? Que los niños sepan también, que tengan la tranquilidad de qué persona va a ir por ellos en el momento de que ocurra un evento como este. En el caso de una emergencia como las que hemos tenido en el caso de Guatemala, por ejemplo, con los volcanes o con algunos deslaves, lamentablemente las niñas y niños puede ser que en algún momento se separen de su entorno familiar. Entonces, por eso es importante, y repito, conversarlo, adelantarlo, decir que si ocurre un hecho en este momento, que los niños sepan que en la escuela van a estar protegidos, que no se muevan de ese lugar, que tal vez si quieren caminar para su casa van a correr mayor riesgo que si permanecen ahí en la escuela con sus maestros, ¿verdad? Que también los padres puedan tener una mochila de 72 horas. La Conred y diferentes instancias han divulgado el contenido de esta mochila de 72 horas para generar esa supervivencia en los primeros momentos después de ocurrido un hecho. Básicamente se requiere que si yo tengo niños pequeños, pues tenga mudadas, medicinas. Es importante tener los teléfonos escritos, ¿verdad? Muchas veces en un evento como esto se nos van las conexiones, se va la energía eléctrica. Entonces, pues mantener a la mano cuáles son esos contactos de emergencia. Se sugiere también que los niños y las niñas puedan conocer los teléfonos de sus familiares, que se los aprendan también, porque muchas veces un adulto quiere prestar un auxilio y no sabe cómo localizar a un adulto responsable porque los niños no saben el número de teléfono del adulto responsable. Entonces, invitar a los padres, madres o cuidadores a que en las mochilas puedan colocar los teléfonos de la casa y que hagan el ejercicio para que los niños, sobre todo los de más corta edad, puedan aprenderse los números telefónicos e incluso la dirección de sus residencias, ¿verdad? Para que en algún momento que se necesite, pues puedan ellos brindarlo, ¿verdad? Así es, Y licenciada. nuevamente repito, pues mantener la calma, ¿verdad? Yo sé que muchas veces no se dice fácil, pero creo que si hacemos ejercicios también de respiración consciente puede ayudarnos a pensar de mejor forma y tomar mejores decisiones en el momento de que ocurra un hecho como este, ¿verdad? Así es, licenciada. Invitarlos para que tengan la mochila de 72 horas. Correcto. En la página invitarles a que visiten la página de UNICEF, al igual que la de la Conred. Ahí se está transmitiendo continuamente cuáles son los insumos que se sugiere que contenga la mochila de 72 horas, como les mencionaba, una mudada de ropa, eh, una linterna, medicamentos,
En el caso de niños de corta edad, ¿verdad? Pensar también en tener una copia de una partida de nacimiento, tener fotocopias del DPI de los padres. Como repito, en estos hechos se va la energía eléctrica y la comunicación, ¿verdad? Entonces hay que mantener en esta mochila también una libretita con los contactos telefónicos y direcciones de las personas que puedan en algún momento brindar auxilio. Y recordar que está el número 110 de la Policía Nacional Civil también, que en algún momento puede también brindar auxilio, ¿verdad? Y Así los es, bomberos. licenciado, muchas gracias. Ya estamos por finalizar este programa. Invitarle también a todas las personas que se quieran unir también a estos programas, a los padres, madres, cuidadores y también todos los que quisieran agregarse y sumar más de estos programas. Pueden compartir en nuestra página de Facebook, pueden darle compartir ahí a la información para que más personas puedan tener esta información a primera mano y poder compartir y saber qué es lo que se está pasando. Hay mucho de qué hablar con la niñez y adolescencia en violencia de ellos, agresiones sexuales, ya golpes y de un montón, licenciada. Pero para eso vamos a Sí. tener otros programas una vez a cada mes. También hemos hecho una alianza con UNICEF para poder llevar a ustedes estos programas. La participación ciudadana de los medios de comunicación es efectiva también para poder divulgar todo a favor de la niñez y adolescencia, para que ellos también tengan ese respaldo, no solo jurídico o de instituciones, sino que también se sientan respaldados por la libertad de expresión, que la libertad de expresión es para todos. Es un derecho humano que debemos de ejercer todos, no solamente nosotros como periodistas, sino que es en general la libertad de expresión y ratificado por las Naciones Unidas también, licenciada. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión. Estamos en 9 páginas. El tiempo es de usted, licenciada, si quiere agregar más o qué le quiere decir a la población, tiene el tiempo en este momento. Muchas gracias, don Jorge, y agradecer también a usted por la iniciativa, por este espacio. Consideramos que los medios de comunicación son aliados claves para proteger a las niñas, niños y adolescentes. Son un canal importante para llevar los mensajes a las poblaciones, a la comunidad, a las niñas, niños y adolescentes también, para poder desnaturalizar estas prácticas violentas y construir una Guatemala en paz, promover el diálogo y promover esta crianza positiva que también hacia ello nos debemos nosotros. Invitarles a todas las personas que nos están viendo a visitar la página de UNICEF. Ahí van a encontrar diferentes materiales que pueden ayudarles en este momento que sé que estamos viviendo diferentes circunstancias, no solamente de los hechos que comenzábamos de violencia, sino también en este momento, el día de hoy, precisamente en la tarde, que se han presentado estos hechos y vemos también estas inquietudes que ustedes están presentando para proteger a las niñas y niños ante estos hechos de la naturaleza, ¿verdad? Ante estos temblores que son cosas que están fuera también de nuestro control. Invitarles a promover un plan de emergencia dentro de sus familias para que puedan tener esta mochila 72 horas y, como les repetimos, mantener la calma y estar atentos también a la información oficial que puedan estar brindando las instituciones responsables de gobierno. Así es, licenciada, regáleme otra vez su nombre para la población que lo está viendo. Estamos a la orden desde UNICEF, Magda Medina, oficial de protección. Muchas gracias, licenciada, a todos los amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en estos programas. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Esto es lo que es prensa ciudadana, participación ciudadana con toda la población. Ya muchos de ustedes me conocen, me volví famoso en los medios de comunicación, pero que Dios me los bendiga. Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga a cada uno. Licenciada, muchas gracias Muchas por estar en gracias a Cámara de usted, don Poder Jorge. Recuperar. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que esté muy bien. Muchas gracias.